¿Cómo están? ¿Qué tal la semana? ¿Semana dura? ¿Semana tranquila? ¿Cómo los trata el frío particularmente? Comenzamos una nueva edición intentando conocer a la persona detrás del personaje. Bienvenidos, gracias como todos los sábados por acompañarnos. Así comienza Ser Humano. Y decíamos, conocer a la persona detrás del personaje. Se me torna difícil tratarlo de Víctor Hugo, se me torna difícil tutearlo. Le vamos a decir el profe, Víctor Hugo Claros. ¿Quién es? ¿Qué significó o qué significa para la educación? ¿Qué significa para el nivel superior? ¿Qué significa para la investigación? Se lo vamos a preguntar a él. Profe, Víctor, ¿cómo estás? Está bien, pero Adrián, muchas gracias por la invitación, pero Víctor, el tuteo, dice que el tuteo merece más respeto que el de decir de usted. Realmente, ya en alguna oportunidad estuvimos también caminando juntos, así que bueno, gracias Adrián por este hermoso programa que es para la comunidad y demostrar a muchas personas, ¿no? Y yo creo que es muy necesario de que a veces uno más allá de la gestión también debe conocer y pueda o no ser ejemplo, porque yo creo que nadie tiene que pretender ser ejemplo, pero sí decir que con esfuerzo se puede llegar. Víctor, porque uno lo mira, observa, analiza, investiga un poquito quién es Víctor Hugo Claros y hay un preconcepto, siempre hay un preconcepto. Lo que uno muestra, la imagen, la carrera, las diferentes situaciones en el marco educativo que le ha tocado sobrellevar, rector de la Universidad Nacional de Salta. Pero, ¿cómo arranca Víctor Hugo? ¿Cómo era de niño Víctor Hugo? Bueno, yo nací en la calle Tucumán al 300, en un conventillo. Muchas familias. Para lo que tenemos alguna edad, era la zona del Bajo, claro. En ese entonces. Ahí vivía mi abuela Vicente, el abuelo José, la madre de mi madre. Estaba mi madre, mis tíos, y éramos aproximadamente 10 en una pieza. O sea, eran varias piezas de adobe y varias cocinas de palos con lona. Había un solo bañito con un inodoro nada más, no había ducha, y terminaba en un fondo lleno de yuyo, que después han puesto algunos frutales. Bueno, ahí nací, en la Tucumán al 300, más o menos estuve ahí hasta los 6 años, 7 años. ¿Muchas necesidades, Víctor? Muchas necesidades, sí, muchas necesidades, incluso mi abuela tuvo que ir a trabajar. Vi hace poco lo que era, mira, la casualidad allá, en los Andes. Éramos 10 en una pieza, y en esa misma pieza había una mesa, había, digamos, un poco de estantería, o sea, la cama grande, la que era de una plaza y media o plaza, ahí estaba el abuelo, la abuela, y creo que dormían 3 de mis tíos ahí, de los más chicos. Y después habían 2 camas de una plaza donde dormíamos 3 en cada una, en una cama de la plaza. No había otra. No había otra, y además la cocinita que era un brasero, una mesita, era una lona, o sea, la cocina de los distintos vecinos se veía a través de la lona. Claro. Todo. Bueno, mi madre entonces, como estábamos incómodos, fue a buscar otro lugar y encontró otro conventillo en la Alvarado en 1700. Así que fuimos ahí. Mi padre trabajaba en Güemes, en el ferrocarril, en medio de muchos problemas que habían atentado y habían varias cosas y no le pagaban. O sea que
bueno, él estaba en Güemes nomás, entonces con mi madre y ya mi hermana más chica, me acuerdo que en una sábana celeste, bueno, dormimos en el piso ahí y no había agua en ese conventillo. Entonces de chico ya le ayudaba a mi madre. ¿Cuántos años tenías, Víctor? ¿6, 7 Ahí años? estaba 6, 7 años. Y después en la esquina había un grifo en la calle Alvarado que recién la estaban asfaltando. Había un grifo y de ahí acarreamos con mi madre agua porque a su vez mi madre para sustento también lavaba. Pero como no teníamos agua tenía que lavar a domicilio. Y bueno, después ya sacaron al grifo de la esquina y gracias a Dios que al frente, en un taller mecánico, al lado donde vivía la familia que era dueño del taller, ahí había un grifo en el jardín, así que nos permitían que saquemos agua del grifo, con los tarros esos de aceite, 5 litros. De ahí empecé a tirar un poco yo de físico, llevando, claro, y después, bueno, la cosa no andaba bien. ¿Cómo en invierno, Víctor, cómo era bañarse? Era todo abierto. Bañarse, bueno, era calentar un poco porque había ahí en el conventillo la pieza que nos ha tocado, al lado había para poner leña como una cocina, y no había agua, por supuesto, y había que calentar en los tarros. Y bueno, y a veces con un trapo húmedo había que bañarse, limpiarse, todo abierto, era un patio abierto, todo el frío que tomaba. O sea, por eso yo al frío no lo aguanto porque de chico sufrimos muchísimo. Y además habían 2 personas en este conventillo, la calle Alvarado, don Enrique, que compraba todo tipo de hierro. Y también había otro señor que era de Bolivia, que casi no llegaba, pero que tenía 2 piezas, donde también compraba hierro, bronce, cobre, todo eso. Entonces, en el primer patio estaba, siempre los empleados de ellos estaban separando, había que tener cuidado, yo tenía a mi hermana más chica, después claro. Y además, en el primer zaguán del conventillo, que siempre estaba abierto, arriba, claro, de día se veían los vampiros, los murciélagos. Los murciélagos estaban ahí porque había un cielo raso que estaba roto, y en el primer patio salían de noche a dar vueltas por ahí, estábamos acostumbrados nosotros. ¿Se comía todos los días, Víctor, o no? No, por ahí no, porque más o menos cuando ya tenía 8 o 9 años, yo empecé a lustrar también ahí en la plaza. Mi madre era lavandera a domicilio, hacíamos competencias, teníamos una mesita redonda chica, ¿quién hacía más? Así que tirábamos las monedas. Yo quiero reconocer que había gente muy solidaria, otros no tanto, muchos han discriminado. Yo odio la injusticia porque a mi madre mucha injusticia ha sufrido. Y me acuerdo de la pizzería, Rincón Salteño, que estaba al frente de la plaza, después fue a la esquina, que eran de los sastres. Ajá. Bueno, eran muy buenas personas, muy buenas personas. Yo me acercaba por ahí, tenía un billo grande, 2 billos grandes, y me daban 2 porciones de pizza, o la corteza de los sándwiches. Bueno, y por ahí mi madre me decía, hoy no hay. Entonces, también los marineros que estaban en la casero, que daba a los fondos del conventillo, por ahí en jardinera yo le ayudaba a salir a vender naranja. Ellos iban, digamos, en la jardinera y nosotros íbamos a la par. Víctor, y cuando tu vieja te decía hoy no hay, ¿qué hacías? ¿Qué pasaba? Íbamos a pedir. Sobre todo con mis hermanos, los más chicos. Y por ahí, bueno, algunos abuelos también. O sea, el abuelo paterno era más con mi hermano, no conmigo. Pero era difícil. Era difícil y bueno, incluso cuando yo me recibí en la escuela Zorrilla, del primario, entonces ya querían que vaya a trabajar para repartir carne en el mercado, porque había algunos parientes que tenían puestos de carne en el mercado. Entonces mi madre quería que siga estudiando. Mi madre tenía 6º grado, nació en Metán y se vino de allá con mi abuela. Estaba la bisabuela también en el conventillo, por eso éramos tantos. Y entonces ella va a lo que era la Hipólito Yrigoyen, que era de noche la Zorrilla, para el comercial. No sé quién, yo creo que me indicó el camino, esa persona me dice, no, pero su hijo tiene recién 12 años, tiene buena libreta, dice, acá viene el más grande, denle otra oportunidad, que esto y lo otro. Y una señorita de 6º grado, la señorita Monge,
vivía al frente del Colegio Salesiano. Y, Perdón, Víctor, pero mientras hacías tu escuela primaria en La Zorrilla, sí, seguías laburando, sí. con... Además, en el secundario también seguía de cadete en una repuestera. O sea, nunca dejaste de trabajar. Claro, no. Y después el deporte me abrió un poquito las puertas porque el presidente de la subcomisión de básquet, yo jugué al fútbol y al básquet en Rivadavia, que ahora es San Martín. Entonces ya a los 19 años ya estaba en primera de fútbol, pero también a los 18 ya estaba en el seleccionado. 17 ya estaba en el seleccionado juvenil de básquet. Incluso tengo fotos que era una de las esperanzas del básquet, dicen. Y entonces el ingeniero Raño, que era el presidente de la subcomisión de básquet, me hizo entrar no era sanidad vegetal, que estaba arriba, ahí en la España, arriba de la LAFIC, que era la DGI en esa época. Bueno, me hizo entrar ahí contratado, porque bueno, la verdad que yo era buen jugador, digamos, de básquet, entonces ellos me querían retener, y ahí por lo menos ya cambié por un escritorio, hacía algunos papeles, todo, pero seguíamos, yo recién a los 19 años salí con mi familia del conventillo. Ahora, no nos vayamos tan lejos, porque me interesa. Conocías a tal señorita que vivía cerca de tal colegio. ¿Cómo ingresaste al colegio? Claro, porque entonces cuando le dicen eso a mi madre, y además yo había tenido un pariente que había sido artesano del Salesiano, de los artesanos que era algo muy bueno en esa época, que salían de tornería, de carpintería. Entonces, esta señorita fue a hablar al Salesiano para decirle cuál era mi situación, porque vivía bien al frente de la puerta de la Casero, y decirle que yo había sido alumno de La Zorrilla, y La Zorrilla había sido elegido por mi madre, porque era una de las pocas que daba chocolate con tortilla. Habían algunos que llevaban esos vasitos que se desplegaban así, lo mío era una taza con un agujero que le había puesto un trapo a mi madre para que no... Entonces, ahí habla la señorita, y este pariente, que era carpintero, también habla para que me dé media beca. Y la otra pagaba el pariente. Qué bárbaro. Pagaba. Pero yo a su vez trabajaba, para la tarde trabajaba en la repuestera. O sea que ahí me ayudaron bastante, digamos, para enderezar mi vida. Porque no me portaba bien. La Plaza Alvarado era muy complicada, ¿no? Entonces por ahí le reclamaban a mi madre, decía muy malevito su hijo. Era brava la Plaza Alvarado en esa época, venían las villas, venía Villa Charta, Villa Cristina, Villa Primavera, nosotros éramos el campo casero. Y había que defenderse. Y había que defenderse, entonces todos pensaban que yo estaba desviando ya. Y la verdad que, bueno, y lo que siempre me dijo mi madre, porque después yo tuve, por el deporte me querían llevar. Yo una vez fui a jugar a Ledesma y ahí estaba Ángel Tulio Sof y me había visto entonces, y además yo jugaba al básquet y al fútbol, me querían llevar de algunos clubes y mi madre lloraba, decía, nos tenés que salvar, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Bueno, después de eso, después cuando ya empecé a trabajar, pudimos alquilar cuando había que llegar a Castañar en 2 ónibus. Claro. Ya lo pudimos sacar de ese conventillo. Después también fuimos a alquilar a la calle Rioja. Y bueno, yo ya cuando tenía 22 años dije, no podemos seguir así. Tengo 3 hermanos más. Dije, voy a recibirme. Yo empecé estudiando dependiendo de Tucumán. Ahí en la calle Ituzaingó estaba el departamento de Ciencia Económica, dependiendo de Tucumán. ¿Y por qué la carrera Ciencias Económicas, Víctor? Bueno, porque parecía que a mí sí me gustaban los números, mi madre era un poquito me inclinado, como que me gustaban los números, que realmente parece que era muy rápido los números, según mi madre me decía, no me gustaban algunas cosas del mismo primario, y de ahí me parece que se ha orientado. Lo que pasa es que conociste La Plata de chiquito, laburando. Claro, también, yo creo, Adrián, que eso también fue de que me tenía que manejar el chico, y de ahí, bueno, de ahí es que ya empezamos a avanzar y no, me querían llevar a otro club y dije, no, bueno, tenemos que ver. A tal punto que cuando yo ya empiezo a trabajar, alquilamos, y yo ya tenía aproximadamente 21 años, algo así, 21 y pico, y digo, voy a dejar unos 2, 3 años el deporte oficial
para recibirme. Entonces un año metí 7 materias, otro año metí 9 materias, yo me recibí a los 24. Con el trabajo, ¿comías mejor? No me contestes, Víctor, Sí. no me contestes. Víctor Hugo Claros, ¿quién se puede llegar a imaginar que pasó hambre, que dormía en el piso, sabiendo un poco la historia, la máxima autoridad de una universidad nacional? Ser humano. Ya volvemos.